Hola, soy Adrián de Libre Estado y hoy quería repasar con vosotros algunos de los cambios que bueno, se han dado ahí en Rumanía, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cuáles son estos cambios? El primero es en cuanto a bueno, a cómo funciona el régimen especial que tenían, que siguen teniendo de microempresas, ¿vale? Antes tenías la posibilidad de, bueno, de montar una microempresa y esta microempresa si tenía un empleado, por lo menos, pues podías pagar un 1% de impuestos sobre la facturación, ¿vale? Sobre el volumen de negocios. Es decir, si habías ganado 1 millón, que era el límite vamos, habías vendido por valor de 1 millón de euros tus servicios o tus productos, entonces pagabas solamente un 1% de impuestos sobre el total. No había que calcular qué beneficio había quedado ni nada, simplemente pues eso, directamente pagabas un 1% y ya está, con eso pues se acabó. Esto, claro, dependiendo del tema, del tipo de negocio que tuvieras, pues podía ser más interesante o menos. Si es un negocio de servicios en el que no tienes prácticamente gastos porque los ofreces tú o son tus propios, sí, porque son asesorías que tú haces, por ejemplo, pues claro, pues es una opción muy interesante. Ahora, el cambio aquí es que, bueno, pues han bajado de este millón, que era el máximo que podías estar vendiendo para seguir dentro de este régimen especial, de este programa especial, lo han bajado a 500.000, ¿vale? Ahora solamente, bueno, solamente, como mucho, puedes vender hasta medio millón y a partir de ahí ya no entrarías dentro de este régimen especial de microempresas, ya no te permitirían acogerte a él. Sigues pudiendo montar hasta 3 microempresas, es decir, que aún así, bueno, pues puedes a lo mejor diversificar de alguna forma, dividir tu negocio en tres y bueno, pues de esta forma hasta 1,5 millones seguirías pudiendo facturar pagando solamente un 1% de impuestos. El programa otro cambio es que, bueno, pues antes si tenías un empleado, pues pagabas un 1%, si no tenías ninguno, pagabas un 3%, lo cual pues para muchos seguía estando bien, porque, bueno, pues un 3% sobre 1 millón o hasta 1 millón de beneficio, vamos, de facturación, está muy bien. Ahora ya tienes la obligación para acogerte a este régimen, a este programa, de tener por lo menos un empleado. Es decir, ya la opción está de, bueno, no tienes empleado, por lo tanto un 3% no existe. Ya solamente existe la opción del 1% con un empleado. ¿Ok? Así que, bueno, y luego otro cambio más que te va a afectar en caso de que tengas una empresa allí una microempresa allí en Rumanía es que la retención que te hacen ha subido del 5 al 8%, ¿vale? Esto, bueno, si tenías residencia en un país en el que de todas formas pagabas impuestos sobre los dividendos, pues te da igual porque va a ser mayor de este 8%. Pero si vives en Rumanía o si vives en un país en el que no pagabas impuestos sobre los dividendos, pues ten en cuenta que es un 3% más que vas a pagar, ¿vale? Ya lo último que te puede afectar también es la subida del salario mínimo. En muchos países parecen estar con este caballo de batalla de la subida de los salarios mínimos. Allí pues lo han subido a 3.000 RON. ¿Vale? Entonces, bueno, antes eran 2.550. Esto es una subida del 17%. Y bueno, pues es una subida bastante fuerte, pero a ver, al final tenemos que tener en cuenta que siguen siendo 610 euros, ¿vale? Es decir que, bueno, aunque tengáis allá vuestro empleado,
y le estéis pagando el salario mínimo, pues la subida tampoco es tan brutal, ¿no? Si comparamos esto con otros salarios mínimos, como por ejemplo el de España, que ahora, si no recuerdo mal, lo habían subido a 1.080 euros mensuales por 14 pagas, ¿vale? Es decir, estos son como 1.250 euros al mes, una cosa así. O sea que de 610 a 1.250, pues eso, el doble, algo más del doble. Y bueno, pues estos son los cambios en Rumanía. Seguimos viendo que, bueno, pues las cosas en este caso no van a mejor. Esto es algo que en Europa, por desgracia, en la Unión Europea, pues es lo que ocurre, que las cosas, que por cada buena noticia tienes 5 malas. En este caso eran 4, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, aún así, por suerte hay países que siguen estando bien. Rumanía sigue siendo bastante interesante a pesar de todo esto. Y bueno, pues aquí queda esta información para todos aquellos que estéis pensando en montar la empresa en Rumanía, tanto si residís allí como si no, y los que ya estéis allí, ¿vale? Resumiendo, pues eso, no son cambios a mejor, son cambios a peor, pero en muchos casos, vamos, en la mayor parte de casos sigue siendo bastante interesante Rumanía.